Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra programación. Nuestro firme fundamento se siente complacido en tener a cada uno de ustedes aquí en la casa de oración. Bienvenidos, hermanos. Un feliz Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Gracias, mil gracias por llegar en esta mañana a la casa de nuestro Creador. Y pues le damos gracias al Padre Eterno porque estamos en este sábado aquí, porque en esta semana nos ha cuidado toda esta semana, nos ha llenado de bendiciones y lo más importante es poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, ¿no? Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Extendemos un cordialísimo saludo a la provincia de Esmeralda, la provincia que ha estado siendo golpeada de una u otra manera de la delincuencia, como también de las inundaciones, enfermedades y tantas cosas. Arriba esmeraldeño, pues el Padre Eterno está con cada uno de ustedes. También extendemos un cordial saludo a la provincia de Manabí, que también pues ha sido inundado en algunos lugares de la semana antepasada. Pues también estamos con cada uno de ustedes para que el Padre Eterno pueda bendecirnos. También extendemos un cordial saludo a todas las provincias, las provincias del Oriente Ecuatoriano. Ajá, muy bien. También pues le damos gracias a Dios por todo y vamos también a hacer oraciones por nuestra hermana Nelly Zambrano, la cual pues se encuentra delicadita de salud, por nuestro hermano Edgar también, Edgar Ayala, y por la salud de cada uno de nosotros. Fanny Basurto. Por nuestra hermana Fanny Basurto, y por todas las hermanas de aquí del grupo. No, Juanita Basurto. Juanita Basurto es, ¿no? Entonces pues, gracias a todos por estar en nuestra programación, y oremos también por el destino del Ecuador, que muy pronto se tocará decidir. Pues hay que orar para que sea el que va a hacer lo que tiene que hacer, que sea el que gane. Aunque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que ningún gobierno arreglará la situación del país. Por lo tanto, lo que queremos es que cada uno de nosotros como seres humanos abramos nuestro corazón al Creador. Entonces allí veremos el resultado, porque solamente Dios y tan solo Dios, que es el Padre Yahweh, el que hará las cosas en nuestro país. Gracias, bienvenido a nuestra sintonía. Y para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre, vamos a entonar un hermoso cántico, ¿no? Vamos. Tu nombre comenzamos. Ya vamos a 439. cantar este hermoso cántico. En tu nombre comenzamos. Ya, nos colocamos de pie. 439. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Adón. Bueno, vamos entonces allí para que todos estemos listos. Ahí buscamos nuestro signario y vamos a cantar. Escuela, oh Señor, con fe porque suplicamos, seas nuestro director.
el mundo a enaltecer, darás fama, glorios, a vuestro oración, enseñándola a instruirnos en la ciencia de la cruz. Señora, enséñanos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia y sentir. Darás fama, glorios, a tu escuela oramos, regándola instruirnos en la ciencia de la cruz. Amén. Amén. Vamos a postrarnos de rodilla con la mayor reverencia. Vamos a orar. Querido Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, por estar con nosotros para juntos alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Gracias te damos, Padre de la gloria, por estar con nosotros. Guíanos por un buen camino. Que al abrir tu palabra en esta mañana podamos sentir tu santa presencia. Padre de la gloria, quita lo humano que hay en nosotros, para que podamos ser usados con el poder que viene desde lo alto. Gracias te damos, Padre de la gloria, y una bendición muy especial para cada uno de nuestros amigos y hermanos. Pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, por los que sufren injustamente. Gracias, Padre. Pedimos también que bendigas a nuestra hermana Juanita, que está delicada de salud, que tú puedas bendecirla. Oh Padre, a nuestro hermano Edgar Ayala, quédate con él y con cada uno de nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud en esta mañana. Por eso nos acercamos ante ti, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres el médico de los médicos, el que cura sin medicina. Por eso te aclamamos y te suplicamos que se haga tu voluntad, mas no la nuestra. En el nombre y por los méritos de Yahushua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, agradecemos a cada uno de nuestros hermanos de estar aquí con nosotros en esta mañana, de alabar y exaltar su santo nombre. Bueno, gracias a nuestro Padre Celestial, durante esta semana hemos estado aquí, como también pues vamos a estudiar una hermosa lección, la cual en verdad que todas las lecciones de esta semana nos están ayudando, aprendiendo la confianza hacia nuestro Creador. Todos los seres humanos podemos tener dificultades, circunstancias en esta vida, pero la única esperanza es nuestro Padre Celestial. Gracias, muchas gracias al Padre Eterno, al Creador de los cielos y la tierra, el cual nos protege siempre aquí, ¿no? Que nuestra petición de cada uno de los que estamos aquí, tómame como enteramente tuyo, Padre eterno, Padre de la gloria, y úsame de acuerdo a nuestras capacidades. Sabemos que somos pecadores, pero como pecadores sabemos el camino hacia donde vamos a ir. Y en esta mañana vamos a entrar al estudio de esta semana. El título de la lección, ¿cómo se llama? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Vamos a ver entonces, hay un gran desenlace donde vamos a mirar cómo el Padre Eterno ama al ser humano y cómo estos hombres confiaron en Dios. Hay personas que cometen cosas y no están arrepentidos, pero después se sienten arrepentidos y quieren aceptar la gloria de Dios, el perdón del Padre, las bendiciones. Queremos saber cómo encontrar las bendiciones, cómo recibir las bendiciones.
vamos a ver en el estudio de esta semana cómo el Padre Eterno bendice y quiere bendecir a su pueblo descarriado. Pedimos entonces a los oradores de esta mañana, a Juanita Ramos y Josué Delgado Ramos, los cuales tienen esta gran incógnita para con cada uno de los oyentes. Preparemos la mente y el corazón para que podamos introducirnos a esta lección, que es una lección de vida y lección para esta vida y la eternidad. Bienvenidos y bienvenida a la escuela sabática. Que el Padre Yahweh nos bendiga. Muy buenos días, apreciados hermanos. Nuestro Padre Yahweh esté con cada uno de nosotros en su santo Shabbat. Es un privilegio cada sábado compartir, como siempre le digo a mis hermanos, cada una de las historias que está escrita en la palabra de nuestro Padre. Y sobre todo tenemos este libro maravilloso que estamos estudiando, ¿no? Personas que recién se conectan con nosotros. Estamos estudiando el libro Patriarcas y Profetas, un libro escrito por la hermana Elena Harmon de Cual, donde nosotros conocemos ampliamente cada una de las historias escritas en su palabra, ¿no? A veces hemos escuchado cuántas veces historias, por ejemplo, de la creación, y ahora que estamos estudiando acerca de Abraham, de su hijo Isaac, y ahora hoy que vamos a estudiar acerca de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, ¿no? O sea, no es menos uno desde pequeño ha escuchado estas historias, pero a través del estudio de estos libros de profecía, uno entiende un poco más, ¿no? ¿Qué te parece, Josué? Sí, se da una visión más amplia de la historia. Claro, o sea, es un estudio más profundo, mis hermanos. Por eso les invitamos a que cada semana estudiemos este maravilloso libro donde nosotros podemos entender con más facilidad, porque a veces uno coge, no es lo mismo coger la Biblia, ponerse a leer recorrido y dices, ay, que no entendí. Pero a través del estudio de los dos, la Biblia y Espíritu de Profecía, vamos a comprender mucho mejor, mis hermanos, ¿no? Hoy es el capítulo 16, que ya nos toca de este libro, capítulo 16, y titula Jacob y Esaú, ¿ya? ¿Sí recuerdan en qué quedamos la semana pasada? Era el casamiento de Isaac, ¿se acuerdan? Y ahí, ¿qué pasó? Se casó con Rebeca. Exactamente, Isaac, hijo de Abraham, se casó con Rebeca, una mujer que fue elegida por nuestro mismo Padre Yahweh, ¿no? Claro. Porque recordemos, ¿qué hizo Isaac para que Rebeca vaya hacia él? O sea, utilizó al siervo Eliezer para que fuera a buscarle a un pueblo lejano, y de allá trajo a Raquel y para que a Rebeca para que conociera a Isaac y se casaran. Pero esto no fue un plan humano, sino recordemos que era un plan divino, ¿no? Porque sabemos que como hijos de nuestro Padre Yahweh, cada una de nuestras decisiones debemos de ponerla en las manos de nuestro Padre Celestial, y Él hará el resto, ¿no? ¿Qué te parece, Josué, si comenzamos con la lección de esta semana, ya? Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac, presentan un contraste sorprendente tanto en su vida como en su carácter. Esta desigualdad fue predicha por el ángel de Dios antes de que nacieran. Cuando él contestó la oración de Rebeca, le anunció que tendría 2 hijos y le reveló su historia futura, diciéndole que cada uno sería el jefe de una nación poderosa, pero que uno de ellos sería más grande que el otro y que el menor tendría la preeminencia. Antes de esto, quisiera, mis hermanos, que lo que ya hemos escuchado esta historia, ¿no?, de Isaac, Rebeca, siempre me confundo. Rebeca era estéril. ¿Y qué hizo Isaac para que Rebeca concibiera y tuviera hijos?
hijos, porque ella no podía tener hijos. Dice, recordemos que Isaac se casó a los 40 años, pero no podía tener hijos con su esposa. ¿Qué ocurrió? Vamos a buscar qué nos dice en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 26. Perdón, 25, 21 es. Sí, 25, 21. Génesis capítulo 25, verso 21. Le oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Sigo. No, solamente hasta ahí, Ella. hermana. Gracias. Entonces vemos aquí que Isaac, ¿qué hizo nuestro padre Yahweh? Dice que suplicó en favor de su mujer, pues era estéril. Y Yahweh le fue y propició y concebió su mujer Rebeca, ¿no? Vemos aquí algo muy importante. Desde aquí ya comienza una lucha, ¿sí se dan cuenta? Una forma por la cual Isaac pidió, imploró, suplicó, como dice aquí, que su esposa pudiera tener hijo, ¿no? Y Yahweh le concedió este don, ¿no? De tener hijos a Rebeca, ¿no? Ya, y como vemos, ¿a qué edad que tuvieron a los hijos? Fue a los 60 años, ¿verdad? Sí, ya, o sea, Isaac se casó a los 40 años, ¿no? Y a los 70 años, ahí recién tuvo hijos con su esposa Rebeca, ¿no? Entonces, vemos, ya habían pasado ya 20 años, ¿no? Después que se casaron. 20 años. Tuvieron que esperar 20 años para tener hijos. Imagínense, todo lo que tuvieron que pasar ellos. Y a veces nosotros nos desesperamos, oramos, ay, es que Dios no nos escucha, ¿no? Él sabe cuándo, ¿no? El tiempo indicado cuando corresponde, ¿no? Y ahí de esos dos hijos, por ejemplo, el mayor, Esaú, le gustó más tener una vida de aventura, se podría decir así, porque él se deleitaba en la labor de la cacería. O sea, él le gustaba bastante ir a cazar lejos de su casa, o sea, le gustaba principalmente sentirse libre de hacer lo que él quisiera. Esa era la complacencia para él. Y él, ¿cómo se dice? Se crió deleitándose en la complacencia propia y concentraba siempre el interés en el presente, o sea, en vivir el presente y satisfacer sus deseos en el presente. O sea, eso era lo que la aspiración de Esaú, o sea, así era la forma que él vivía. En cambio, vuelta a Jacob, era reflexivo, era aplicado, y él le gustaba más pasar en casa con su madre. Él se dedicaba principalmente a la labor de pastorear ovejas y de labrar la tierra. Eso era lo que a él le gustaba, y inclusive para su madre él era el hijo predilecto. En cambio, para Isaac, el hijo predilecto era el hijo mayor, era Esaú. Entonces aquí vemos un favoritismo, ¿no? Claro. Favoritismo más, o sea, Isaac Siempre estaba a favor de Esaú. A favor de Esaú. Y Rebeca a favor de Jacob, ¿no? Y vemos que el ángel, ¿qué fue lo que predijo el ángel cuando estaba aún embarazada de Rebeca? Que el hijo menor tendría la preeminencia, o sea, sería más grande que su hermano mayor. Eso ya fue profetizado, en otras palabras, ¿no? Y había una promesa, o sea, en ese entonces existía la primogenitura, que era la bendición que se le daba al hijo mayor, o sea, a quien el padre mejor le pareciera, le daba el honor de ser el sacerdote de la familia y de administrar los bienes de la familia. O sea, eso era lo que tenía que hacer la primogenitura. El que recibía la primogenitura recibía estos honores.
Y lo más importante sobre todo era quien tenía que decidir en los asuntos. O sea, si había algún malentendido entre la familia, él tendría que tomar la decisión final, pero siempre y cuando esté de acuerdo a la ley de Dios. Y no era nada más solo demandar, sino que él tenía que también en su vida demostrar esa comunión con Dios. Claro, mira, aquí lo que dice algo importante, en el tercer párrafo de aquí del libro dice, Esaú y Jacob conocían esas promesas, ellos sabían, sus padres le habían dicho, conocían de esas promesas, se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. O sea, ser el hijo primogénito o obtener la primogenitura no era solamente de administrar bienes económicos, no, tenía que ver mucho con la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia, o sea, el guía, ¿no? Y de su linaje descendería ¿quién? El Redentor del mundo. O sea, era una responsabilidad muy fuerte, ¿cierto, Josué? Muy fuerte, ¿no? Por otra parte, también pesaba obligaciones sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio del Padre Yahweh. Era una persona, o sea, el que obtenía la primogenitura, una persona muy consagrada a los caminos del Padre Yahweh, ¿no? Como Abraham, debía ser obediente a los requerimientos divinos. En el casamiento, en las relaciones de familia y en la vida pública, debía consultar la voluntad de Dios. O sea, él no podía hacer, bueno, es que eso a mí me parece que está bien y yo por eso lo hago. ¿Será que así sería? No. No, sino que tenía que cosa hacer, consultar la voluntad de Dios y seguir el legado que en este caso su abuelo Abraham había enseñado o había instruido desde un inicio al pueblo. ¿Qué hacía Abraham todos los días? Los sacrificios, la mañana y en la tarde. Eso, y no solamente él, era todo el pueblo que se congregaba a hacer el altar hacia el Padre Yahweh. O sea, era un legado muy grande. Al momento que Isaac le comunicó esto a sus hijos, dio a entender claramente que Esaú, por ser el mayor, tendría el derecho a recibir la primogenitura. Pero había un problema aquí. Sucede que a Esaú las responsabilidades que traía poseer la primogenitura, a él le resultaban, como se dice, muy restrictivas. O sea, para él resultaban una carga muy pesada y hasta odiosa, se podría decir. O sea, prácticamente él no le interesaba tener una comunión con Dios. Así como, perdón que te interrumpa, Josué, aquí dice, la ley de Dios, la condición del pacto divino con Abraham era considerado por Esaú como un yugo servil. Entonces para él era una carga, para él no era un placer obtener la primogenitura, para él era una carga, era como algo muy pesado para él, no sé, es un yugo, ¿no? Claro. Y él deseaba recibir eso, no era por cumplir lo que Dios ordenaba, sino ¿por qué? Porque él estaba inclinado a la complacencia propia. Lo que él deseaba era tener la libertad para hacer fiestas y los festines a los que él estaba también acostumbrado a ir. Y recordemos, hay un detalle más. Esaú estaba casado con 2 mujeres de naciones paganas, o sea, 2 mujeres que no tenían el conocimiento divino. O sea, y no les interesaba para nada reverenciar a Dios. Dice, Rebeca recordaba las palabras del ángel y con percepción más clara que la de su esposo, comprendía el carácter de sus hijos. Estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Repitió Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor y se mantuvo firme en su propósito. O sea, Isaac, a pesar de que Rebeca le recordó lo que el ángel le había dicho cuando ella estaba embarazada,
de que quien debía tener la preeminencia era el hijo menor, Isaac estaba cegado por el favoritismo hacia su hijo mayor, por su favoritismo hacia Esaú. ¿Y qué fue lo que hizo? O sea, él no quiso escuchar los consejos que le daba su esposa, sino que igual él estaba, ¿cómo se dice? Él estaba motivado a darle la primogenitura a Esaú, a pesar de que Esaú no consideraba esto como una bendición. Claro, y como dijiste, ¿no? Esaú no había cumplido uno de los requisitos que se pedía, ¿no? Para obtener la primogenitura. Esaú se había casado con 2 mujeres paganas, y esa no era la voluntad del Padre Yahweh. Porque nuestro Padre Yahweh nunca ha estado ni estará de acuerdo en la poligamia, ¿no? Porque es el ser humano que se descarría de los principios del Padre Yahweh, ¿no? Aquí está, voy a dar lectura, sí. Dice así: sometido siempre a los estímulos exteriores y terrenales, Esaú se había casado con 2 mujeres de las hijas de Ed. Estas adoraban dioses falsos, y su idolatría causaba amarga pena a Isaac y Rebeca. Esaú había violado una de las condiciones del pacto que prohibía el matrimonio entre el pueblo escogido y los paganos, pero Isaac no vacilaba en su determinación de conferirle la primogenitura. Ya, y en cambio Jacob, él, a pesar de que, o sea, su madre le había contado lo que el ángel le había dicho cuando ella estaba embarazada, de que él iba a tener la preeminencia. Y él, o sea, en parte como que no estaba muy seguro de eso, porque se preguntaba cómo iba a ser posible eso si su padre Isaac estaba decidido a darle la primogenitura a Esaú. Pero a pesar de esto, el pensamiento de su vida, o sea, era alcanzar este don, alcanzar la primogenitura para tener una comunión más cercana a Dios. No tanto por los bienes materiales, sino por estar más cerca de Dios. Porque recordemos que el que recibía esta bendición se convertía en el sacerdote de la familia. Y, a ver, les invito a que busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 25, versos del 32 al 34. Bueno, dice: me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Como vemos aquí, sucede que un día Esaú, mientras volvía de un día de casa, él estaba muy cansado, o sea, estaba hambriento, o sea, tenía mucha hambre. Y entonces le pidió a Jacob que le diera un poco de la comida que él estaba preparando, porque sucede que Jacob estaba preparando un guiso de lentejas ahí en el campamento. Le pidió que le diera un plato de eso, y entonces Jacob le pidió que le vendiera su primogenitura a cambio del plato de lentejas. Entonces Esaú dijo que para qué le iba a servir a él la primogenitura si ya se iba a morir, si no comía en ese rato. Y entonces fue que Esaú le cedió la primogenitura a Jacob por medio de un juramento. Y entonces Jacob le dio lo que él solicitaba, las lentejas y pan. Y él sació su hambre en ese momento. Y sin darse cuenta que al haber hecho esto, él había despreciado el don que Dios le ofrecía, que era la primogenitura. Él la despreció por un simple plato de lentejas. Porque tranquilamente él pudo haber ido a la tienda de su padre y su padre le hubiera dado alimento. Simplemente tenía que pedir, pero él, como se enfocaba en vivir el presente, no midió las consecuencias de la decisión que había tomado. Y mis hermanos, aquí está una parte para reflexionar nosotros. Parece algo sin importancia, pero como dice, acotando ahora a lo presente, nosotros como hijos del Padre Yahweh podemos nosotros
vender nuestra primogenitura, ¿no? Porque primogenitura no quiere decir que sea el primer hijo, no, sino que primogenitura tiene que abarcar mucho lo espiritual, ¿no? Miren que Esaú, él tenía hambre, él quiso pues satisfacer su deseo del apetito, comer. O sea, no soportaba, él quería comer y ya. Que tanto así que vino Jacob y le dijo, véndeme la primogenitura y yo te voy a dar el plato de guiso de lenteja. Y él aceptó, pues ¿qué me sirve? Como a él no le importaba, era tener una vida libre, sentirse, no tener obligaciones, en otras palabras, ¿no? Por eso aquí nos dice, todo su interés se concentraba en el presente, hablando de Saúl. Estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terrenal, a cambiar un bien futuro por una satisfacción momentánea, ¿no? Muchos de nosotros podemos decir, no, tengo yo años en la iglesia, ¿cómo yo voy a caer tan bajo? Eso podemos decir, nosotros sentirnos confiados. No es que yo voy a tal lugar porque yo soy adventista de años, pues yo soy conocedor de la verdad presente. Podemos decir eso, mis hermanos, pero no nos estamos tan seguros, mis hermanos. Dice, el que se sienta estar bien preparado, o el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Mire Esaú sentía, no, ya no me va a servir de nada tener la primogenitura. Pero ¿qué pasó? Él cometió un gravísimo error, ¿no? Porque a él como hermano mayor le correspondía, aunque ya está, claro, ya estaba anunciado o profetizado por el ángel, ¿no? Cuando Rebeca estaba embarazada. Pero lo que quiero dar a entender, mis hermanos, nosotros podemos también, nuestro Padre Yahweh quiere darnos la vida eterna, pero nosotros por satisfacer nuestras necesidades, nuestro apetito, también dice, no acuerdo qué parte aquí dice, complacer nuestros apetitos, podemos perder la vida eterna, mis hermanos. Se me viene ahorita a la mente lo que pasó con Eva. ¿Qué pasó con Eva? Ella tenía todo el huerto del Edén al escoger la fruta que ella quería, mis hermanos, todo ella tenía. Pero ese fue al privilegio. prohibido. Pero justo se fue al árbol que ella ni siquiera tenía que acercarse allá. Asimismo nosotros podemos decir, no, es que yo soy hija de Dios, entonces Él me va a dar, o sea, yo tengo mucho, puedo vencer el pecado. Pero mire lo que le pasó a Eva. Se dejó llevar por lo atractivo del fruto que había en el árbol del bien y del mal, y cayó. Y no solamente ella, vino la consecuencia, cayó también su esposo, Adán, ¿no? Y así mismo ahora miren el caso, cómo se repite la historia, ¿no? Claro, siempre el apetito es O sea, el error. y también, por eso, mis hermanos, a veces uno puede decir, esto de la consejo sobre el régimen alimenticio, sobre la reforma pro salud, eso no tiene que ver nada, no es importante. ¿Será que es importante, Pastor Delgado, en la reforma pro salud dentro de la vida de uno como hijo del Padre Yahweh? Muy importantísimo, porque dime lo que comes y te diré cómo actúas. Porque en la realidad, si nosotros aprendemos a comer bien, vamos a poder aprender a discernir el mensaje o la palabra de Dios que está designada para nosotros. Pero si nosotros comemos cualquier cosa, nuestra mente va a estar embotada y no podemos discernir el mensaje del Padre Eterno. Miren que tanto fue así que después dice que Saúl lloró amargamente. Pero esto pudo solucionar lo que él ya había hecho. No tuvo ya solución, porque ya, o sea, no hubo, como dice, vuelta atrás. Ya él cometió el pecado, o sea, ya se dejó llevar por el apetito, por lo que quería complacer la necesidad, que tenía hambre. Y después, ya que lloró amargamente, no sirvió de nada, ya no sirvió de nada, ¿no? Dice que unos momentos, ¿en qué parte? Mírame a ver, no sé, ¿en qué parte? Que dice que fue tan solo uno, fue
un instante para que él pudiera perder la primogenitura y después que lloró amargamente no le sirvió de nada, ¿no? No, pero hay que leer primero. Ya, sigamos. Entonces sucede que pasaron los años y Isaac ya estaba muy anciano. Y entonces ya él sintió que era la hora de darle esta bendición, la primogenitura, a su hijo. Y entonces mandó a llamar a Esaú y le pidió que saliera al campo y que fuera a cazar y le hiciera un guiso con lo que él trajera de la casa. Así como un guiso como a los que a él le gustaba, y así para poder darle la primogenitura. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 27, versos del 3 al 4. Vamos a dar lectura. Génesis capítulo 27, versos del 3 al 4. 3. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y sucede que mientras Isaac le decía esto a su hijo Esaú, porque el plan de Isaac era hacer en secreto darle la primogenitura, para que nadie pudiera impedirlo. Porque normalmente al dar esta bendición se hacía una gran celebración en el hogar. O sea, se hacía un gran banquete, un festín, y se daba la primogenitura frente a todos los presentes allí. Pero como Isaac sabía que Jacob y Rebeca no estaban de acuerdo con esto, tomó la decisión de hacerlo en secreto. Pero mientras él le decía esto a su hijo, Rebeca justamente estaba escuchando eso allí. O sea, ella estaba, me imagino que Isaac no se había dado cuenta que Rebeca estaba allí, porque recordemos que él estaba casi ciego. Y Rebeca escuchó la orden que le estaba dando Isaac a su hijo Esaú. Y entonces fue que ella, preocupada más que todo, porque siempre se nos ha dado la imagen de que Rebeca era una madre manipuladora. O sea que ella hizo lo posible para que su hijo preferido tuviera la primogenitura. O sea, no fue un interés impulsado tanto por la preferencia, sino que más ella estaba desesperada por cumplir lo que Dios había ordenado. Estaba convencida de que era contrario a lo que Dios le había revelado como su voluntad. Isaac estaba en peligro de desagradar al Adón y de excluir a su hijo menor de la posición a la cual Dios le había llamado. En vano había tratado de razonar con Isaac, por lo que decidió recurrir a un ardid. O sea, Rebeca, en su pensar, según ella se vio obligada a recurrir a otros medios para que su hijo consiga la primogenitura. Ahí fue que ella armó este plan para engañar a su marido, para que Jacob se hiciera pasar por Esaú. Fue entonces que ella le comunicó a Jacob en lo que su padre le había ordenado a Esaú, y le mandó a que tomara un cabrito de los que tenían ahí en el rebaño y que se lo trajera, porque ella lo iba a preparar para que Isaac creyera que era su hijo que había traído de la casa ese cordero. Eso lo encontramos, ahora busquemos en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 27, versos del 13 al 16. Dice: hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Le contestó su madre: tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se le llevó a su madre y ella preparó el guisado tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la
lampiña del cuello. Como vemos aquí, Esaú tenía un rasgo físico característico de él, que él era velludo, en cambio su hermano Jacob no lo era. Y entonces para que sea más creíble, Rebeca tomó la piel de los cabritos y en parte se las puso en aquellas partes donde Esaú tenía bastante vello, para que al momento de que se presentara ante su padre, Isaac creyera que en realidad quien estaba entrando era Esaú y no sospechara que era Jacob. Ya pues sucede que Rebeca preparó el guiso y todo, y cuando se lo llevó a Isaac, Isaac pensó que era Esaú el que estaba ahí dentro, y entonces siguió y hizo tal como tenía planeado, o sea, le dio la bendición que él pensaba que él le estaba dando a Esaú, se la dio a Jacob. Y ahí se cumplió la voluntad que Dios quería, o sea, lo que Dios quería. Pero debemos darnos cuenta que la voluntad de Dios no era tampoco que se engañara a Isaac. O sea, Dios no tenía planeado que se usaran mentiras para conseguir que Jacob tuviera la primogenitura. Debemos tener en cuenta que Dios, sin importar las circunstancias, Él hubiera tenido la forma para que Jacob tuviera la primogenitura. No era necesario, ni Dios estuvo de acuerdo con que engañaran a Isaac. Claro, porque aquí Rebeca y Jacob estaban en contra de los mandamientos del Padre Yahweh. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. También hay otro mandamiento que habla no hablar falso testimonio, Claro. o sea, mentir. Sí, entonces estaban ellos yéndose en contra de lo que siempre el Padre Yahweh. O sea, aparentemente estaban haciendo bien, porque a Esaú no le importaba en lo más mínimo la primogenitura. Pero Jacob y Rebeca estaban engañando. Rebeca engañando a su esposo y Jacob engañando a su padre. Mire que antes de hacer esto, de engañar a su padre, mire lo que dice. Y al hijo también, porque Claro. estaban dos personas engañando. Exactamente. Miren lo que dice aquí. Jacob no consintió enseguida en el plan que ella proponía, o sea, lo que le proponía la madre. La idea de engañar a su padre le causaba mucha aflicción. ¿Por qué le causaba aflicción? Porque Rebeca y Isaac, me imagino que como buenos padres le habían enseñado que no había que mentir. Por eso dice que la idea de engañar a su padre le causaba mucha aflicción. Le parecía que tal pecado le traería una maldición más bien que una bendición. Pero sus escrúpulos fueron vencidos. Procedió a hacer lo que le sugería su madre. No era su intención pronunciar una mentira directa, pero cuando estuvo ante su padre, le pareció que había ido demasiado lejos como para retroceder, y valiéndose de un engaño, obtuvo la codiciada bendición. Esto fue lo malo, ¿no? Claro. Engañar a su padre, Jacob, y Rebeca, engañar a su hijo. Sí, hermano. Hermano, pero hay una partecita ahí también que Isaac sí se daba cuenta que era Jacob. Después se dio cuenta. Sí, porque él ya tenía su edad avanzada y dice que él no veía bien. Pero No, ya le dio la no bendición veía. Pero él, Isaac se daba cuenta por la voz, que él le tocaba, dice, los vellos. ¿Ya? Pero la voz no es de Saúl, decía Isaac. Sí. Ya. Sí mencionaba eso, o sea, en cierto momento Isaac Sí. como que dudó porque decía, la voz que oigo es la voz de Jacob, pero o sea, hasta se podría decir porque le pusieron la misma vestidura y todo, o sea, y el aroma que Saúl tenía, o sea, Isaac sintió, o sea, ese aroma al campo, porque recordemos que Saúl no pasaba en casa, sino que más pasaba afuera en el campo. O sea, y él dudó al principio por la voz que oía, pero después él creyó que era Esaú, debido a que él aparentemente estaba tocando que era velludo y todo eso. Ya estaba ya planeado lo que iban a hacer, porque Claro. el otro era lampiño.
porque no tenía Ellos. vellos. Y sucede que al poco tiempo que Jacob salió de allí con la bendición, Sí, la Sí. sí. al poco tiempo que Jacob salió con la bendición que era para Esaú, sucede que Esaú regresó de la casa y ya con el guiso que su padre le había pedido. Entonces sucede que a lo que Esaú entra a la tienda de su padre y le dice, levántate para que comas el guiso que te he traído, o sea, de la casa que él había hecho. Entonces Isaac se estremeció porque, o sea, debe haber dicho, ¿cómo es posible? Pues si hace un momento salió, supuestamente hace un momento había venido Esaú, ¿cómo va a ser que otra vez? Ya, pues y ahí se dio cuenta que había sido engañado. Y fue en ese momento él sintió el sufrimiento que debía sentir también su hijo, al darse cuenta que la bendición que era destinada para él le había sido dada a su hermano. Pero al mismo tiempo dice que de un momento a otro él recordó las palabras del ángel, las palabras que el ángel le había dado a Rebeca cuando estaba embarazada. Temblando de asombro y congoja, el anciano padre se dio cuenta del engaño cometido contra él. Habían sido frustradas las caras esperanzas que había albergado durante tanto tiempo, y sintió en el alma el desengaño que había de herir a su hijo mayor. Sin embargo, se le ocurrió como un relámpago la convicción de que era la providencia de Dios la que había vencido su intención y había realizado aquello mismo que él había resuelto impedir. Se acordó de las palabras que el ángel había dicho a Rebeca, y no obstante el pecado del cual Jacob ahora era culpable, vio en él al hijo más capaz para realizar los propósitos de Dios. O sea, a pesar del engaño, ahí Isaac se dio cuenta que a pesar de que él quiso impedir lo que Dios había profetizado, de todas formas se cumplió. Y se dio cuenta ya en ese momento que en realidad el hijo más capacitado para cumplir la labor que Dios tenía era su hijo Jacob. Y ahí entonces ahí fue que Esaú amargamente pedía que se lo bendijera también a él. Pero ahí Isaac le dijo que ya no tenía otra bendición más, porque la primogenitura era única y se podía dar una sola vez y era irrevocable. Esaú había menospreciado la bendición mientras parecía estar a su alcance, pero ahora se le había escapado para siempre. Deseó poseerla. Se despertó toda la fuerza de su naturaleza impetuosa y apasionada, y su dolor e ira fueron terribles. Gritó con intensa amargura: bendíceme también a mí, Padre mío. ¿No has guardado bendición para mí? Pero la promesa dada no se había de revocar. No podía revocar la primogenitura que había trocado tan descuidadamente por una vianda, con que satisfizo momentáneamente el apetito que nunca había reprimido. Vendió Esaú su herencia y cuando comprendió su locura ya era tarde para recobrar la bendición. No halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, ya fue demasiado tarde. Por más que lloró, le suplicó a su padre: no hay para mí bendición. Ya no había. La más culpable era Rebeca, porque le metió eso al hijo para engañarle a Adón. En sí la culpable, digamos, analizando desde todos los puntos de vista, Rebeca era culpable pero solo del engaño, o sea, del engaño que se había hecho, porque en realidad la primogenitura ya estaba predestinado, inclusive desde antes del nacimiento de ellos dos, que la primogenitura iba a ser para Jacob, porque el ángel ya había dicho que la preeminencia la tendría el hijo menor. O sea, esto ya estaba profetizado, ya fue anunciado por el ángel. Claro, tanto Rebeca y Jacob sabían cuál era la voluntad de Dios, pero Isaac, cegado por la preferencia hacia su hijo mayor, él a pesar de eso quería darle, o sea, a pesar de lo que el ángel había profetizado, él quería darle la primogenitura a su hijo Esaú, porque era al que él más le agradaba.
O sea, en parte se cegó y sin darse cuenta iba a desagradar a Dios por su preferencia hacia Esaú. Y también recordemos lo que le pasó a Abraham. Ya nuestro padre Yahweh le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Pero ya había pasado el tiempo, cuando ya Abraham estaba anciano, Sara también, incluso Sara, dice la Biblia que ya había perdido la costumbre de las mujeres. Y entonces dijeron, ya está el caso perdido, según humanamente, ¿no? Ya, ¿qué vamos a tener hijos a esta edad? Entonces ahí fue que Sara vino y dijo, ¿sabes qué, Abraham? Te doy a mi sierva egipcia, Agar, para que ahí tengas el hijo de la promesa. O sea, Sara quiso hacer lo que a ella le pareció que estaba correcto y se iba a cumplir ahí la promesa del Padre Yahweh. Lo mismo Raquel. El mismo error cometió Rebeca. El mismo error cometió Rebeca. Rebeca. O sea, ambas cometieron el error de, en su ignorancia, querer ayudar a Dios, se podría decir así. O sea, según ellas, dar las condiciones para que se cumpla el propósito. Cuando Dios siempre tiene sus medios para cumplir su voluntad, sin importar las circunstancias. Sí, y así también, mis hermanos, nosotros a veces pensamos humanamente, no es que Dios se demora mucho, o si no, ¿cuánto tiempo llevo orando y no me contesta? Yo mejor voy a hacer tal cosa. Así es que nos desesperamos como humanos, ¿no? Nos desesperamos. Yo digo por mí, yo también a veces digo, no es que tanto tiempo uno esperando que ni Dios me conteste tal pedido, tal oración, y nada que me contesta, no me escucha. Pero sabemos que los planes, el tiempo de Dios es perfecto. Sí nos desesperamos como humanos, lo reconozco. Yo también me desespero, mis hermanos. Sí, para nuestro Padre Yahweh hay un propósito, un tiempo exacto. Sí nos desesperamos, nos preocupamos, humanamente nos desesperamos. Queremos hacer nuestras cosas ya, que ya suceda. Pero no es así, mis hermanos. ¿Cuántos aún entre los que profesan ser cristianos se aferran a goces perjudiciales para la salud que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Ven que no pueden retener esos goces perjudiciales y al mismo tiempo alcanzar el cielo. Y como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, concluyen por decidirse a no seguir en ella. Dice que muchos hoy en día, aún de los llamados cristianos, consideran que sacrificar los placeres perjudiciales es un sacrificio demasiado grande para seguir a Dios. Y seguimos con estos hábitos que perjudican no solo nuestra mente, sino que también nuestra salud física y nuestra vida espiritual. Y queremos seguir ahí mismo y así mismo queremos alcanzar el cielo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se supone que queremos hacer eso cuando sabemos que lo que hacemos está mal? ¿Cómo queremos alcanzar el cielo de esa manera? Bueno, aquí vamos a leer el último párrafo de la lección que dice: millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el derecho al cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un goce que debilita y degrada su carácter. Así como Esaú despertó para ver la locura de su canje, de su canje precipitado, o sea, o cambio, que es la misma palabra, cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. Esto es duro, mis hermanos. Nosotros, por satisfacer nuestros deseos carnales, podemos caer lo más bajo, pero no nos damos cuenta. Después vamos a estar como Esaú,
a reaccionar cuando ya va a ser demasiado tarde. ¿Qué dice Josué? Claro, debemos analizar y ahora hacer un autoexamen de cada una de nuestras vidas y darnos cuenta si en nuestro corazón hay un Esaú que está vendiendo su primogenitura por algo momentáneo, por un placer temporal, que al final no nos va a acarrear nada bueno, sino que nos va a llevar a la perdición eterna. Por eso siempre digo a mis hermanos, no me canso de decir, cada historia que está registrada en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, en el espíritu de profecía, es una lección para nosotros ahora en este tiempo. Que no nos dejemos llevar por complacer nuestros apetitos como lo hizo Esaú. Que no nos dejemos llevar por que yo pienso que es así, ¿no? Que nos dejemos llevar por la voluntad del Padre Yahweh, más por lo que creemos nosotros que está bien. Hermano, ¿quería decir algo? Hermano, eso también nos puede pasar a nosotros como estamos como hermanos. ¿Y qué hacer? Porque Esaú sabía, ¿no? Asimismo también nosotros sabemos el camino que estamos llevando. Y a veces eso viene por falta de entendimiento. O sea que a la persona le falta más que se ponga firme en las cosas de Dios, en el conocimiento espiritual. Claro, o sea, porque si no leemos la Biblia, no la practicamos, ¿de qué vale que nosotros podemos tener la primogenitura mayor? Claro. Pero si no tenemos el entendimiento, donde quiera puede fracasar hasta un pastor. No solo es que, hermano, nadie está libre. Por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no cae. Nadie está libre. Yo hoy día puedo estar aquí parada, predicando, y mañana puedo caer en lo más bajo. Por eso siempre tenemos, como dice en el camino a Cristo, conságrate a nuestro Padre Yahweh, como dice a Dios, todos los días de tu vida. Que sea tu primer trabajo. Eso es nuestro deber como hijos de nuestro Padre Yahweh. Si el mismo Yahshua cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cómo él pudo vencer? Se comunicaba con, dice que hasta él se amanecía orando, se iba al campo a orar, a estar en comunión con el Padre, para el siguiente día salir y no caer en pecado, porque recordemos que él estuvo 100% humano aquí en la tierra. Él podía caer, él fue tentado en todo, dice la Biblia, en todo, pero sin pecado. Bueno, mis hermanos, le agradecemos a cada uno de ustedes por su atención. Y para el próximo sábado tenemos el capítulo 17, que dice huida y destierro de Jacob. Vamos a ver las consecuencias que sufrió Jacob por engañar a su padre. Bueno, gracias mis hermanos. Ahora tenemos la segunda parte con el pastor Carlos Delgado y que nuestro Padre Yahweh le bendiga. Amén. Agradecemos a cada uno de los hermanos que han estado participando en esta escuela sabática con nosotros, y realmente que los mensajes de esta escuela sabática, de este libro Historia de los Patriarcas y los Profetas, nos ayudan para que cada día realmente enderezcamos nuestras vidas. Porque una cosa es decir, amo al Padre Eterno, y otra cosa es cumplir con los propósitos que tiene el Padre hacia nosotros. Hay algo muy interesante que todos los días, todos los sábados sabemos decir a nuestros hermanos, amigos, oyentes, que una cosa es leer, otra cosa es escuchar y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Cuántos de los que estamos aquí seremos candidatos, no solamente para el reino de Dios, sino candidatos para la perdición, por no saber hacer las cosas que cada día tenemos que hacer? Que el Padre Eterno tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿no? Qué interesante es, hermanos, nosotros poder entender su santa palabra, poder comprender, porque aún su palabra dice que no nos basta a nosotros ser solamente oidores de su palabra, sino también hacedores de aquella.
Porque, hermanos, no hay algo tan interesante que me toque el corazón cuando la Biblia o el espíritu de profecía, primero es escrito, dice, hermano, que el Padre Eterno no va a juzgar a nadie por algo que no ha conocido. Pero lo penoso es que el Padre Eterno va a juzgar a los seres humanos por las verdades que hemos conocido y las hemos rechazado. Qué importante es. Yo les digo, cualquiera puede pararse en un púlpito y decir las cosas son así, pero hay que ser consciente de lo que se hace. Hay que ser consciente de lo que escuchamos y de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso del 13 en adelante al 14, dice, y el fin del discurso oídos es temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Hermanos, amigos, yo les digo una gran verdad en esta mañana. Cualquiera puede tener el título de pastor en su casa o en la iglesia, pero llevar la responsabilidad de la iglesia no es fácil. La salvación de los hermanos depende de su pastor o la condenación de su pastor. Porque si no le hablamos a la ley y al testimonio, tras de salvar a la iglesia, estaremos condenando a la iglesia. Hermanos, por eso nunca me cansaré de decirlo. No se enojen cuando se les corrija. Porque una cosa dice el camino de la educación, que yo me lo sé de memoria. El libro de la educación dice que no hay que ser solamente meros oidores, sino reflectores de su palabra, hacedores de la verdad. Hay cosas que nos duelen cuando nosotros corregimos, pero también es un dolor de vida para vida eterna. Y hay alegría que nos causa alegría, y es alegría de perdición y condenación. Por lo tanto, hagamos las cosas que realmente tenemos que hacer, y ustedes saben bien que la verdad siempre duele, ¿cierto? Entonces, y el pastor que no habla la verdad, de seguramente se condena y condena a la iglesia entera. Por eso, hermanos, apliquémonos a la verdad. Hay muchas de las veces que aparentemente creemos que yo soy muy duro con ustedes, pero en la realidad no soy duro con ustedes. Le estamos abriendo los ojos. Y hay algunos que se acostumbran solamente palabritas de amor, y eso nos encanta cuando no le estamos haciendo ver las verdades, ¿no? Muy bien, entonces pues agradecemos al Padre Eterno por esta gran educación que hemos recibido de su palabra y del espíritu de profecía, y cuanto más para que aprendamos a obedecer a Dios, mas no a los hombres. Muchas de las veces los padres, por complacer a los hijos, podemos caer en lo peor, y después será el lloro y el crujir de dientes. No olvidemos que el Padre Eterno nos va a sacar a relucir todo lo bueno que hemos hecho con nuestros hijos y todo lo malo, las equivocaciones que nosotros hemos hecho. Miren el resultado, que esta historia continúa. Miren el resultado de lo que sucedió con quién, con Esaú, y quién más, Jacob. y Jacob. La madre por querer estar de acuerdo a su hijo, el padre por estar de acuerdo con su hijo, pero no queremos estar de acuerdo con los mandatos de Dios, con el Padre Eterno. Entonces, después de aquello, miren cuáles son los resultados. Por eso es que ustedes ven que en este libro utilizo la palabra el desenlace, hacia dónde nos lleva. ¿Cuáles son los resultados de una decisión mal tomada? ¿Cuáles son los resultados de una decisión precipitada para querer lograr lo que nosotros queremos? Hermanos, amigos, oyentes, si nosotros no es bueno que nos dejemos llevar por lo que dice el corazón, sino por lo que manda la palabra de Dios. Y allí es donde estaremos obedeciendo al Padre Eterno.
Gracias a los hermanos que se conectaron de Cuenca. Gracias a los hermanos de la provincia de Esmeraldas. Gracias a la provincia de Manabí, provincia del Guaya, de Babahoyo, Los Ríos, ¿no? Y del oriente ecuatoriano y de todo el Ecuador. Gracias por estar con nosotros en nuestra sintonía. Vamos también para terminar esta escuela sabática, vamos a cantar un hermoso cántico. Grato es contar la historia, el 329. ¿Ya? Muy bien, vamos con la mayor reverencia, nos colocamos de pie y vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial. Contar
qué tan agradecidos estamos con nuestro Padre Celestial de haber estudiado esta hermosa lección y pues que podemos agradar a nuestro Padre Celestial. Lo único que puedo decirle aquí al Ecuador, al mundo entero, a todos los países que nos escuchan, que hay todavía una gran esperanza para aquellos y aquellas que amamos su palabra. Hay una gran esperanza para aquellos que luchamos por la verdad. Hay una gran esperanza para aquellos que queremos aún cambiar y ser diferente. Hay una esperanza para aquellos que tenemos familias y amigos que necesitan cambiar, necesitan tener un milagro. El Padre Eterno va a hacer el milagro. Pero tenemos simplemente que confiar y esperar y cambiar nuestras vidas y nuestras actitudes, y el milagro estará presto para ser realizado en nuestras vidas. Tengamos paciencia, esperemos al Padre Eterno y Él estará supliendo todas nuestras necesidades. Que el Padre Eterno pueda bendecirnos en esta mañana. Agradecemos a todas las personas por el estudio de la escuela sabática y nos preparamos para el culto divino. Pedimos por favor a las personas que están conectadas 5 minutitos para tomar un poquito de refrigerio, tomar aire, ir al baño, y de allí nuevamente estaremos continuando pues con la predicación de esta mañana. Tenemos el tema central, es un tema, pero si se perdió la escuela sabática no se pierde el culto divino. Que el culto divino es un tema de decisiones para vida eterna, ¿no? Gracias a todos nuestros hermanos y en 5 minutos estaremos nuevamente al aire. Gracias por vuestra comprensión. Shalom, shalom. Shalom.